Purple Dice Fanfic escrito por Paurus. Sinopsis. De un día para otro, Joffrey Baratheon se despierta como un hombre diferente. Lejos del niño mimado que conoce la corte de desembarco del rey, el Joffrey que sale de su habitación 3 días después de la muerte de Jon Arryn camina con el paso de un veterano comandante y líder de hombres. Un erudito, un capitán de barco, un general, un amante. Esta es la historia de cómo se convirtió en ese hombre y cómo llegó a conocer su propósito a través de un ciclo de muerte y renacimiento sin fin que lo vio explorar tanto a sí mismo como al mundo conocido desde Braavos hasta Sotorillos y desde Old Town hasta Yiti. Y más allá. Nota del autor. Tenga en cuenta que este prólogo fue escrito hace casi 3 años, y la dirección de esta historia, y afortunadamente mis habilidades de escritura, han tomado diferentes y, en mi opinión, mejores direcciones desde entonces, direcciones que hacen que calzar este prólogo sea un dolor. Como tal, este prólogo no es canon de Purple Dice, pendiente de reescritura. Sin embargo, los temas visitados aquí serán abundantes en los próximos capítulos, y la premisa sigue siendo obviamente la misma. Purple Dice Fanfic escrito por Paurus. Sinopsis. De un día para otro, Joffrey Baratheon se despierta como un hombre diferente. Lejos del niño mimado que conoce la corte de desembarco del rey, el Joffrey que sale de su habitación 3 días después de la muerte de Jon Arryn camina con el paso de un veterano comandante y líder de hombres. Un erudito, un capitán de barco, un general, un amante. Esta es la historia de cómo se convirtió en ese hombre y cómo llegó a conocer su propósito a través de un ciclo de muerte y renacimiento sin fin que lo vio explorar tanto a sí mismo como al mundo conocido desde Braavos hasta Sotorillos y desde Old Town hasta Yiti. Y más allá. Nota del autor. Tenga en cuenta que este prólogo fue escrito hace casi 3 años, y la dirección de esta historia, y afortunadamente mis habilidades de escritura, han tomado diferentes y, en mi opinión, mejores direcciones desde entonces, direcciones que hacen que calzar este prólogo sea un dolor. Como tal, este prólogo no es canon de Purple Dice, pendiente de reescritura. Sin embargo, los temas visitados aquí serán abundantes en los próximos capítulos, y la premisa sigue siendo obviamente la misma. Prólogo. Un sabueso confundido. Sandor el sabueso Clegane tenía el trabajo de mierda en King's Landing si le preguntabas. Ver al pequeño arrogante de mierda atormentando a sus hermanos pequeños, actuando como si ya fuera el maldito rey y lloriqueando a su madre a la primera señal de problemas. No es que realmente le importara, era más una molestia para él. Después de todo, sus perspectivas de servir a los Lannister eran buenas, la matanza era buena y un día el pequeño de mierda sería rey. Y, no era como si este trabajo no tuviera sus beneficios. Como escudo juramentado del príncipe Joffrey, era su deber seguirlo a todas partes, lo que le había permitido disfrutar de la visión del pequeño hijo de puta, siendo castigado por actuar como un idiota. Había sido ayer, 3 días después de la muerte de Jon Arryn. Joffrey se había negado a ir al norte, gritando algo como no querer ni siquiera tocar a los salvajes del norte, y las cosas solo habían degenerado a partir de ahí. Robert había estado listo para golpear al príncipe, pero una mirada de advertencia de Cersei lo detuvo, en lugar de eso arrojó su copa de vino al suelo con enojo y le ordenó a Sandor que llevara a Joffrey a su habitación sin cenar. Y así había agarrado al pequeño de mierda y lo arrastró de regreso a su habitación, pateando y gritando a la injusticia. Tal vez la perspectiva de que él fuera rey algún día no era una buena idea después de todo. Sandor estaba a punto de continuar con sus divagaciones internas, disfrutando de la luz del sol de la mañana desde la ventana cercana, cuando un repentino y ahogado grito lo alcanzó a través de la puerta del príncipe. Habitación de Joffrey. Probablemente estaba gritando de rabia a alguien o algo una vez más, aunque era raro que lo hiciera en la mañana. Sandor ni siquiera dudó por un momento de su curso de acción, no era un caballero, ni un lord, pero él todavía se tomaba su deber en serio. Irrumpió en la habitación, desenvainando su espada y buscando asesinos cuando vio a Joffrey en el suelo, respirando con dificultad, agarrándose la garganta mientras vomitaba bilis por el suelo.
Debe ser veneno, pensó el sabueso, aunque era extraño, el príncipe no había comido nada la noche anterior, y no había visto sirvientes cruzando la puerta. Rápidamente envainó su espada mientras ayudaba a Joffrey a levantarse, listo para llevarlo ante un maestre. En retrospectiva, fue entonces cuando las cosas realmente dejaron de tener sentido para el perro. Estoy bien, Sandor, estoy bien, dijo mientras se sentaba en su cama, respirando profundamente. El rostro del príncipe se llenó de desesperación, ira, tristeza, pérdida y autodesprecio, todo en rápida sucesión. Se agarró la cabeza y respiró hondo por última vez. Uno pensaría que ya me acostumbraría a esto, pero nunca se pone mejor, resopló. No es que no lo merezca. El sabueso lo miró fijamente, confundido. Nunca me llamas Andor, él pensó. Cualquiera que sea la indigestión que tenía el príncipe en este estado, no quería tocarla ni con un poste de 10 pies. Joffrey finalmente salió de su trance y dejó caer las manos sobre su regazo. Clegane, dijo mientras asentía hacia él, tenemos trabajo que hacer. Dicho esto, rápidamente se dirigió a su guardarropa, buscando con impaciencia entre todas las túnicas finas y los atuendos principescos, y finalmente sacó lo que quería. Era un conjunto de cueros de montar, resistentes y cómodos, pero sin ninguna de las joyas y leones que el príncipe siempre prefería. Sin ni siquiera llamar a sus sirvientes como era su deseo, se vistió rápidamente y salió, deteniéndose apenas junto a la cómoda de su cama y tomando su daga. Ni siquiera sabe cómo usar la maldita cosa, pensó el sabueso. Ajeno a sus pensamientos, Joffrey ató el cinturón de cuero y la vaina a su cintura, rápido como un rayo y sin pensamientos conscientes, como un veterano. Vamos, Ound, dijo, sin la habitual mezquindad viscosa que usaba tan constantemente cuando se refería a personas menores, que en su mente eran todos menos su madre, mientras caminaba hacia el pasillo. De repente, Sandor se quedó solo en la pequeña habitación de mierda, rápidamente salió de su aturdimiento y salió corriendo, tomando su lugar en Godfrey's Southeast. Ver al príncipe era como ver a otro chico, no, a otro hombre. Caminaba erguido, con un paso confiado que hablaba de victoria, pero también de la lucha y la pérdida que la acompañaban, ya no era el pavoneo arrogante. Sandor no sabía cómo decirlo exactamente, pero, en una palabra, el príncipe se había convertido de la noche a la mañana en un hombre. Caminaba con paso rápido, como un hombre con una misión, saludando brevemente a los sirvientes cuando pasaba junto a ellos, llenos de bandejas de comida o bultos de ropa limpia. Bandejas de comida y fardos de ropa que apenas lograban no caer al suelo de manera escandalosa cuando el príncipe se dirigía a los sirvientes. Arrel, Tarrik, dijo Joffrey, asintiendo con la cabeza y una pequeña sonrisa a los desconcertados sirvientes que llevaban un gran balde de agua, ni siquiera notó su confusión mientras avanzaba, con la mente impulsada por algún objetivo extraño y oscuro. Extraño Joffrey, como lo llamaba Sandor en su cabeza, tenía un plan. Eso sabía el sabueso. Se detuvo brevemente en las intersecciones de los pasillos de Red Keep, mirando cada pasillo, pensando como si tratara de recordar algo, y luego continuó. Tarrin murmuró distante mientras saludaba al chico de la habitación de la reina, sumido en sus pensamientos en otra intersección. El sabueso rápidamente extendió la mano y evitó que el mozo de cama se cayera por la conmoción y más que un poco de miedo. Normalmente, cuando el príncipe reconocía tu existencia no era un buen augurio. Eso, los sirvientes de la pequeña gente de la Fortaleza Roja habían acordado unánimemente años atrás. Una vez más, Joffrey ni siquiera pareció darse cuenta de que todo lo relacionado con sus acciones era extremadamente poco común, y Sandor no pensó que todo esto fuera parte de una broma cruel deliberada. El pequeño de mierda no tenía paciencia para eso. Después de un minuto de pie en el pasillo, mucho más tiempo que en las otras intersecciones, Joffrey finalmente se decidió y se dirigió al oeste. Creo, murmuró. Sin embargo, lo que encontró claramente no era parte del plan. Había adquirido letras mayúsculas en la cabeza de Sandor después del cuarto pasillo. Frente a Joffrey, estaba la princesa Myrcella, mirándolo con una profunda cautela y sospecha derivada de años de tormento. Sin embargo, Joffrey no pareció darse cuenta. Parecía estar temblando ligeramente. Myrcella, susurró, un sonido triste y estrangulado que Sandor no creía haber oído. Lo que sucedió a continuación conmocionó al perro nuevamente, incluso más que todas las otras cosas extrañas que sucedieron hoy. Joffrey dio un paso adelante y abrazó a Myrcella, aferrándose a ella como un marinero que se ahoga abraza a unos restos flotantes. Ahora, Sandor no era un experto en relaciones familiares, lo admitió para sí mismo, pero Joffrey parecía genuinamente conmocionado y feliz, tal vez incluso feliz de verla.
Lo siento mucho, dijo, sus murmullos amortiguados por el cabello de su hermana. Sin embargo, Mircella no tenía la fachada a prueba de hierro de Sandor. Estaba pálida y conmocionada, blanca como gotas de paloma y rígida como una tabla. Probablemente estaba esperando que el otro zapato cayera ahora, por así decirlo. Joffrey finalmente pareció darse cuenta de lo que estaba pasando y, vacilante, casi en contra de su voluntad, se separó de ella. Él la miró a la cara, luego volvió a mirar a Sandor y sacudió lentamente la cabeza, como para despejarse. Perdone, hermana, la confundí con otra persona, dijo, intentando y fallando en sonar cruel y desdeñoso, sacando un triste facsímil de su habitual sonrisa cruel y arrogante. No engañó a Sandor, y al parecer Mircella tampoco. Para Sandor, esa actuación débil solo sirvió para sellar permanentemente la idea en su cabeza de que algo definitivamente estaba mal. Tuvo que luchar contra el impulso de desenvainar su espada, su sentido del peligro gritándole por la pura extrañeza de todo. Lo que lo detuvo por ahora fueron los ojos del príncipe, llenos de pérdida y autodesprecio. Rápidamente continuó por el pasillo, frecuentemente limpiándose los ojos con la manga. Sandor pudo ver que estaban mojados. Tomamos un giro equivocado, Clegane, era a la derecha, dijo, más para sí mismo que para el perro, cuando llegaron a otra intersección y giraron a la derecha esta vez. Sandor se limitó a seguirlo, mudo y con la mano de la espada en el pomo. Finalmente se detuvieron justo al lado de la siguiente intersección. Aquí, Joffrey se asomó por el pasillo, solo para retraer rápidamente la cabeza y respirar profundamente. Parecía que se estaba mentalizando para algo. Finalmente, después de unos 4 minutos de esto, finalmente miró al sabueso y lo miró a los ojos. Clegane, diga lo que diga, no hagas ni digas nada, ¿entendido? Lo dijo con tal fuerza de voluntad, como si no esperara otra respuesta, que asentir en silencio fue lo único que pudo hacer el sabueso. Este es un vistazo aterrador del rey que podría ser el sabueso, pensó para sí mismo. Entonces, Joffrey dejó escapar una larga mirada y respiró por última vez. Luego se fue al pasillo, pavoneándose arrogantemente a través de él. Sandor lo siguió mientras trataba desesperadamente de recordar dónde estaban en Red Keep después de todos los giros. Casi cuando llegaron a la esquina, Joffrey chocó con Lord Baelish. «Mira hacia dónde vas», chilló, y luego se detuvo cuando vio con quién estaba hablando. «Why? Lord Baelish, estaba buscando a mi tío Renly, pero tal vez también pueda confiar en ti», dijo Joffrey mientras miraba a Baelish. Baelish miró a Joffrey, una sonrisa benévola y curiosa adornaba su rostro. «¿Confiar en mí con qué, mi príncipe?», preguntó. «Arrestar a Varys, por supuesto. Quiero al bastardo traidor en las celdas negras ahora», él envenenó a Lord Arryn. Le dijo con su acento claramente molesto, o al menos lo intentó también. Fue una actuación decente en el no extraño Joffrey, pero pudo ver que su corazón no estaba en eso. Le dio a la actuación 6 de 10. Lord Baelish pareció congelado por un breve momento, luego se recuperó y desató su sonrisa característica. «Ah, una teoría interesante, mi príncipe, pero no podemos actuar contra el maestro de los susurros sin evidencia que respalde su afirmación». Joffrey miró entre molesto y dudoso, y pareció pensar un poco antes de decir: «Te confiaré Baelish, pero no te atrevas a traicionarme con esto o haré que te ejecuten». Lo dijo no como una amenaza, sino como un hecho. Había comenzado con fanfarronadas pero, naturalmente, hacia el final se convirtió en una simple declaración de intenciones, algo que aparentemente Joffrey no quería, ya que Baelish de repente parecía un poco dudoso con todo este esfuerzo, inspeccionando a Joffrey más seriamente esta vez. Extraño, Joffrey pareció sentir que Baelish estaba dudando de su acto con este falso pase, y rápidamente agregó: «Tengo la evidencia, y si me ayudas, mi abuelo te bañará con oro», dijo, reforzándolo con su acento nasal. Parecía un poco forzado, no sabía si Baelish lo compraría. La ingenua declaración no pareció afectar la cadena de pensamientos de Lord Baelish, aunque sirvió para relajarlo un poco ante el chico. «Está actuando como un idiota, está planeando algo», pensó el sabueso, pero no dijo nada. Baelish parecía estar luchando consigo mismo, pensando en las posibilidades y los resultados y mirando astutamente al príncipe. Joffrey, por otro lado, se veía totalmente como siempre, mirando al ruiseñor con una expresión desdeñosa y una creciente incredulidad de que no sería obedecido. Finalmente, parecía que la oportunidad era demasiado buena para los planes que Baelish tenía planeados y finalmente asintió. «¿Puedes mostrarme la evidencia? Si es bueno, podemos deshacernos de Varys permanentemente», dijo Baelish, luchando por contener una sonrisa depredadora ante la repentina oportunidad.
Joffrey solo pareció pensarlo por un segundo antes de asentir. ¿Dónde? Simplemente preguntó. Tengo un lugar donde ni siquiera los pajaritos de Barry nos verán, hay un pasaje debajo de la biblioteca real, más allá del armario que da paso al acantilado sur de la Fortaleza Roja, podemos encontrarnos allí. Entonces hazlo. El príncipe maulló más que ordenar mientras se daba la vuelta y continuaba pavoneándose por el pasillo, Sandor a la zaga. Cada vez le gustaba menos. Fue un breve viaje a la biblioteca, donde Joffrey pareció tomar un pergamino en blanco al azar del estudio desocupado del gran maestre Pycelle. Lo enrolló y siguió todo el camino hacia un pasaje oculto debajo de la biblioteca, tal como lo había predicho Baelish. El extraño Joffrey no había dirigido una palabra a Clegane mientras caminaba por la cueva húmeda, hacia el sonido del mar. Ya podía ver las olas distantes rompiendo hacia abajo en un remolino de furia. Fue un largo camino hacia abajo. Allí, finalmente, se dio la vuelta para mirar a Sandor. Clegane, quédate en las sombras y vigila que Baelish no traiga a ningún hombre. A menos que lo haga, no hagas nada. Él ordenó. Volvió a asentir en silencio, a pesar de que su instinto le decía que simplemente saliera de esto. Entonces, cuando Sandor se acomodó en el costado de la cueva, bajo sus grandes sombras, Joffrey se paró en el borde del acantilado, observando las olas. Cuando escuchó pasos por el camino, Joffrey se dio la vuelta y se burló. Baelish, ¿por qué tardaste tanto? Maulló. Lord Baelish lo alcanzó suavemente, ofreciéndole su sonrisa omnisciente de nuevo. Vine lo más rápido que pude después de verificar el paradero del eunuco, mi príncipe. Parece que aún no ha huido de la Fortaleza Roja, le dijo. Bien, dijo Joffrey mientras le entregaba el pergamino en blanco, aquí está tu evidencia. Baelish dio otro paso adelante para poder leerlo con la luz del día que se filtraba por la entrada de la cueva. Rápidamente lo bajó sin embargo. ¿Qué, Hugh? Gruñó, mientras Joffrey extrajo la daga que había apuñalado en el estómago de Lord Baelish. Apenas tuvo tiempo de gruñir de nuevo cuando un segundo después de que se apagó, volvió cuando Joffrey lo apuñaló una y otra vez, cada vez con más furia y placer. 50 y 50 Littlefucker, siempre son 50 y 50 contigo. Por suerte, esta vez el destino me ha sonreído. Le dijo mientras seguía apuñalándolo en el estómago una y otra vez. Baelish parecía paralizado por lo que estaba sucediendo. Abrió la boca para decir algo, pero descubrió que no podía. Demonios, Sandor sabía que algo turbio iba a pasar, pero no estaba preparado para esto. Parece que no puedes resistir la tentación de que tu mayor rival en el juego se haya ido, dijo Joffrey mientras limpiaba su cuchillo en el muslo de Lord Baelish, que ahora estaba de rodillas. Adiós, Betir, dijo Joffrey mientras lo pateaba y lo enviaba por el borde del acantilado, hacia el turbulento mar angosto. Joffrey miró hacia abajo, asegurándose de que Baelish estaba muerto, luego, lentamente, la furia y el placer que lo habían poseído mientras apuñalaba a Baelish una y otra vez parecieron filtrarse fuera de él. Se miró las manos, que ni siquiera temblaban. Parecía estar mirándolos con disgusto resignado y, sospechó Sandor, con un estallido de autodesprecio tan fuerte que se sorprendió de que el príncipe no estuviera vomitando de nuevo. Se acercó a Sandor desde el lugar del asesinato, envainando su daga ahora limpia. Está bien, Clegane, él fue quien realmente envenenó a Lord Arryn, o tan involucrado en la trama que no hace ninguna diferencia. Era un perro salvaje, hizo una pausa por un segundo. Sin ánimo de ofender. Y un peligro para el reino. Todos seremos mejores por ello, dijo mientras se acercaba cada vez más a él. Sandor mantuvo su agarre en el pomo. No podía importarle menos el pequeño hijo de puta, como lo había llamado extraño Joffrey. Estaba cauteloso no por su asesinato, sino porque ahora era evidente que Joffrey no era la misma persona que se había ido a dormir la noche anterior. Y ahora, mirándolo a los ojos, pensó que el niño había envejecido 1000 años mientras dormía. Si iba a hacer algo al respecto, tendría que ser ahora. Acababa de ser testigo del asesinato de un lord, y no se sabía qué haría el extraño Joffrey ahora. Sandor pensó por unos momentos, y Joffrey pareció contento de dejarlo. Finalmente, gruñó. Vuelve a intentar una mierda como esa sin decírmelo primero e iré directamente a Robert, y me robaré todo el oro de Westerlands. Joffrey pareció satisfecho con esa respuesta y asintió como si la estuviera esperando. Bien, gracias Sandor. Dijo mientras se alejaba, de regreso a la Fortaleza Roja. El sabueso simplemente negó con la cabeza. Algo me dice que esto es solo el comienzo.
Extraño Joffrey había ayudado a sus sirvientes a guardar sus cosas a bordo de los cofres y luego en la parte superior de los carruajes. En verdad, Joffrey había hecho más para empacar sus cosas que el resto de los sirvientes juntos. Estaban demasiado conmocionados por la entidad cambiada que era Joffrey, y terminaron empacando menos de un tercio ellos mismos, lo que, por supuesto, los había asustado aún más por temor a represalias por parte del cruel príncipe hasta la noche anterior. Sin embargo, Sandor no estaba sorprendido, no después de la mierda que había visto dentro de esa cueva. Sandor se había resignado a todo y había decidido verlo todo como si fuera un espectáculo de comediantes increíblemente interesante y loco. La reacción de extraño Joffrey ante el rey y la reina fue interesante. Con la reina no se veían sus maullidos habituales, y él parecía insensible a que ella lo mimara. Él le sonrió y el afecto detrás de su abrazo había sido simple y real, lo que había dejado a Cersei un poco desconcertada. Sin embargo, su reacción ante el rey fue aún más diferente de lo habitual. Antes de hoy, y durante los últimos años, el rey Robert y su hijo apenas se habían hablado, considerando que eran familia. Ahora, sin embargo, los encontró charlando ociosamente sobre diferentes tipos de martillos de guerra y cómo usarlos, un tema sobre el que extraño Joffrey parecía saber mucho, para sorpresa de su padre. Sin embargo, había una distancia. La sonrisa de Joffrey no parecía llegar a sus ojos, y siempre se veía un poco triste y decepcionado después de una pequeña charla con Roberts. Los preparativos tomaron 3 días más antes de que toda la caravana estuviera finalmente lista para partir de King's Landing, y 3 más debido a la búsqueda de Lord Baelish. En ese momento, extraño Joffrey actuó, por su personalidad ahora cambiada, relativamente normal. Sin embargo, la víspera del tercer día, Sandor lo había acompañado a la Real Armería. Los guardias de turno se sorprendieron al verlo allí, ya que Joffrey generalmente no los molestaba además de venir aquí una vez al año para jugar con una ballesta. Se sorprendieron aún más cuando Joffrey los saludó como viejos amigos, con nombres y todo. Rápidamente abrieron la puerta y uno de ellos acompañó al príncipe hacia los bastidores de armas. Sandor pensó que se habría detenido por las ballestas, debería haberlo sabido mejor. Se dirigió directamente a una espada armada que parecía adaptarse perfectamente a su altura, y luego tomó un hacha de una mano bien hecha, que se puso en el cinturón. ¿Sabes cómo usar esa cosa?, preguntó Sandor, en contra de su buen juicio. Joffrey pareció tomárselo con buen humor. ¿Quieres probarlos en el patio más tarde?, le preguntó con una sonrisa de complicidad. Sandor solo pudo asentir y maldecir su bocota. Finalmente, Joffrey lo condujo a él y al guardia hacia una puerta en la parte trasera de la habitación, donde se guardaron varias chucherías extrañas que no encajaban en las otras categorías. No me preocuparía por el príncipe de estos no han sido catalogados por el maestro de armas desde el Rey Loco, dijo el guardia, mirando las estrellas de la mañana oxidadas y un par de espadas raras, rotas y curvadas. Exacto, Theo. Imagina los tesoros que podrían estar enterrados aquí, dijo Joffrey, divertido mientras se zambullía directamente en la enorme pila de chatarra. Sandor tenía la creciente sospecha de que el príncipe sabía exactamente qué había en ese montón. Después de más de 10 minutos de búsqueda, en los que Joffrey negó repetidamente la oferta de los guardias de convocar a algunos sirvientes para ayudar con la tarea, finalmente encontró lo que estaba buscando. Eran 2 juegos cada uno de 6, cuchillas arrojadizas. Joffrey parecía feliz, pero no sorprendido de haberlos encontrado, amarrando los 2 juegos a sus cueros de montar, uno en su lado izquierdo y otro en su derecho. ¿Sabías que un comerciante de Korig le regaló este set al Rey Loco, solo para que arrojara al pobre diablo a las celdas negras? Los reyes pueden ser muy volubles, dijo la última parte principalmente para sí mismo, frotándose la cara de nuevo antes de zambullirse de nuevo en la pila de basura. Sandor le habría preguntado si sabía cómo usar los cuchillos arrojadizos, pero tampoco tenía intención de ser el objetivo de una demostración. Luego, para sorpresa de todos, después de 2 minutos más de búsqueda, sacó una daga de acero valirio. Rápidamente tomó su vaina y la colocó en su cinturón, debajo de su juego de lanzamiento izquierdo y frente a su hacha. La espada armada se la ató a la espalda. Sandor habría esperado que la vista del príncipe Joffrey armado hasta los dientes y listo para la batalla fuera divertida. No era. Joffrey caminó de un lado a otro, tensando los músculos, acomodando todo el conjunto como si supiera lo que estaba haciendo. Finalmente, asintió para sí mismo. Estoy bien, vamos Clegane. Gracias Theo.
dijo, entregándole al guardia un ciervo plateado y saliendo rápidamente de la habitación. El guardia miró a Sandor, incrédulo. No me preguntes, resopló, corriendo detrás de su príncipe. ¿PD? Joffrey cumplió su promesa. Se enfrentaron en el patio de entrenamiento a la mañana siguiente. Clegane usó una espada de torneo en lugar de una de entrenamiento ante la insistencia de Joffrey. Estaba armado con una espada de armamento de torneo. A la señal del maestro de armas cargaron. Sandor inicialmente fue lento, no queriendo dejar al príncipe lisiado y con la cabeza en una pica sobre la fortaleza de Maegor. Eso había sido un error. En 2 jugadas Joffrey lo tenía a sus pies. Vamos, Clegane, prometo no mutilarme, dijo, leyendo sus pensamientos. Con un gruñido y un resoplido, el sabueso volvió a levantarse y no iba a detenerse ahora. A la señal, chocaron de nuevo y, ante la creciente incredulidad de Sandor, Joffrey se defendía de él. Parecía moverse de un lado a otro, atacando las articulaciones de su armadura con su espada armada, dejando moretones dolorosos, atacando como un rayo, sin dejar espacio para que Sandor pensara. Después de soportar el huracán durante horas, o podrían haber sido minutos, los ataques comenzaron a llegar más lentos ya que el cuerpo del príncipe simplemente no estaba acostumbrado a este tipo de castigo. Sandor iba ganando 5 combates a 4, hasta que el príncipe trabó su espada con la suya en combate cuerpo a cuerpo, atascándolo con su propia espada mientras pisoteaba con fuerza los pies de Clegane. Toda la maniobra lo tomó por sorpresa, y su espada le fue arrebatada, dándole la victoria a extraño Joffrey. Al final fue un empate, 5-5. El príncipe Joffrey estaba hecho un desastre de sudor, tenía amplios moretones y dificultad para respirar, pero tenía una sonrisa poco característica en su rostro. A Sandor, siempre eres el mejor para ponerte en forma, jadeó entre respiraciones. Uno de sus ojos se estaba volviendo más pequeño lentamente, presionado por los moretones a su alrededor, y estaba sangrando por su brillo. Sandor se maldijo al ver la sangre. Sin embargo, a Joffrey podría haberle importado menos, de hecho, parecía que ni siquiera lo había notado. Tomó un gran trago de agua de su odre. Una buena pelea, Clegane, realmente lo necesitaba. Él le contó. No sabía que eras tan bueno, resopló Sandor, él mismo cansado después de la intensa paliza. Fue extraño, hubo varios momentos en los que Joffrey debería haber aprovechado su ventaja para ganar varios de los combates que eventualmente había perdido. Eso podría atribuirse fácilmente a la falta de habilidad para detectarlos, pero Sandor había visto los ojos de Joffrey. Habían estado mirando directamente al lugar que le habría garantizado la victoria, pero no los había tomado. ¿Había tirado algunos de los combates? ¿Por qué? El misterio que era extraño Joffrey parecía intensificarse día a día, y los siguientes eventos solo lo hicieron crecer. Joffrey. Gritó una voz femenina cuando una figura roja atravesó el patio y comenzó a llamar a un maestre. Era Cersei. Mierda. Estoy muerto. Fue el único pensamiento que cruzó por la cabeza de Sandor cuando la reina lo miró con infinita rabia. Arréstenlo ahora. Ella gritó mientras lo señalaba. Varios de los recloques que habían estado extasiados viendo la pelea de repente se descontrolaron y se dirigieron hacia Clegane, siguiendo las órdenes de su reina. Absolutamente no. Guardias, espere. Gritó Joffrey. Su voz atravesó el patio como un trueno, absolutamente desprovista del viejo tono nasal y el maullido que había sido tan natural en la pequeña mierda. Fue una orden emitida como en el campo de batalla, el tono perfecto para llevarse a cabo a través de la canción de acero y muerte. Los guardias se detuvieron en seco. Técnicamente, la reina superaba en rango al príncipe, pero todos sus instintos les decían que obedecieran. Eso le dio a Joffrey el tiempo que necesitaba. Madre, dijo mientras se giraba para mirarla. Estoy completamente bien, solo estaba teniendo una pelea amistosa con el perro. Combate amistoso. Estás sangrando. Dijo mientras miraba su brillo. Oh, dijo Joffrey mientras miraba hacia abajo, es solo un rasguño, dijo. Cersei parecía estupefacta, y Joffrey aprovechó la oportunidad para acercarse y susurrarle algo al oído. No pudieron haber sido más de 2 oraciones, pero la expresión de Kens pasó de enfadada a consideración, y luego a un orgullo que se fue acumulando lentamente. Bien dicho, hijo mío, dijo mientras se levantaba.
Pero esto es suficiente por hoy, y todavía quiero que el gran maestre Picey revise esa herida, dijo mientras, con una última mirada hacia el sabueso, se fue. ¿Cómo estabas?, ordenó desde la puerta principal de la fortaleza roja, casi como una ocurrencia tardía. Los capas rojas se relajaron visiblemente y retrocedieron, ansiosos por no enredarse con el sabueso y también por una mala razón, además, se habían estado divirtiendo demasiado con los combates. Cuando se suspendió la búsqueda de Lord Baelish, la caravana finalmente partió de King's Landing, en dirección al norte. Los grupos de rescate habían comenzado a parecerse más a grupos de caza, alimentados por rumores recientes sobre la participación de Lord Baelish en la muerte de Jon Arryn. Rumores que coincidentemente comenzaron entre el personal de servicio del príncipe, señaló Sandor con ironía. El príncipe había estado ocupado esos días. Había pedido permiso a su madre para reunir un séquito oficial bajo su mando. No sabía lo que le había dicho, pero había funcionado. El príncipe apenas tenía permiso cuando irrumpió en la Fortaleza Roja, buscando algunos sirvientes por su nombre, alrededor de 3. Luego hizo lo mismo en el cuartel y consiguió 6 capas rojas. Ninguno de ellos había conocido al príncipe, pero tú no habrías sabido eso de él. Los saludó como viejos amigos y dejó en claro que solo esperaba que todos ellos cumplieran con sus deberes lo mejor que pudieran. La caravana se acomodó en una rutina constante mientras viajaban hacia el norte. El príncipe y él entrenarían por la mañana, aunque nunca tan duro como la primera vez, centrándose principalmente en el entrenamiento físico, ya que la técnica de extraño Joffrey era excelente y algo impredecible. Parecía basarse más en la velocidad, la agilidad y la resistencia que en la potencia bruta, y parecía combinar elementos del combate regular entre caballeros, danzas acuáticas, peleas callejeras y otras influencias que realmente no podía precisar, excluyendo una, la suya propia. Esa revelación en particular fue como un ladrillo para la cabeza de Sandor. El equilibrio de Joffrey parecía un poco arraigado en el propio estilo de los Hounds, y su estilo de lucha estaba generosamente salpicado de movimientos sucios que Clegane había ideado. Había tomado más vino de lo habitual esa noche. El tema del cambio de comportamiento del príncipe básicamente había dominado los rumores entre los soldados y sirvientes, y especialmente, para la divertida desaprobación de la reina, el diablillo. Después del entrenamiento ayudarían a su séquito a empacar todo y partir. Al príncipe parecía no gustarle el carruaje, aunque algunos días viajaría allí con la reina y su hermano y hermana. Rara vez salía muy feliz. Sandor supuso que era por el cansancio con el que su hermano y su hermana lo miraban, aunque eso comenzó a disminuir cuando cruzaron el cuello. A las 3 semanas de viaje, Joffrey a menudo montaba su caballo junto al carruaje, bromeaba y se burlaba de Myrcella y, a menudo, también de Tommen, pero sin una pizca de crueldad, e incluso a veces jugaba con ellos en las paradas. Pero eso fue después. La primera semana de viaje, Joffrey viajó principalmente con Tyrion, debatiendo ideas y conceptos que, sin duda, estaban más allá de la comprensión de los Hounds. Todavía recordaba la primera interacción del diablillo con extraño Joffrey. Tío. Es bueno ver que no has comenzado tu borrachera sin mí. Dijo mientras entraba en la tienda de los diablillos el primer día del viaje. Sobrino. El diablillo sonrió, aunque no llegó a sus ojos. Tengo mucho oro del cenador aquí si quieres unirte. Dijo, levantando una botella de color amarillo dorado. El diablillo miró a Joffrey con cautela, pero lo ocultó mucho mejor que Myrcella hace una semana. Joffrey no sabía o no le importaba, como de costumbre. Se sentó en un taburete cercano mientras el diablillo le servía un poco de oro de cenador en una copa. Gracias, tío. Robert no me dejará beber más de una copa, más que un poco hipócrita si me preguntas. Dijo, sin tragar pero saboreando lentamente la fina cosecha. Clegane, no te quedes ahí parado, toma un taburete y toma un poco de vino, le ordenó el príncipe. Me alegro de que te guste. Entonces, ¿qué puedo hacer por ti, sobrino? Dijo el diablillo mientras le entregaba una taza a Sandor. Eso pareció quitarle un poco de viento a las velas de Joffrey. Dio una extraña sonrisa de autodesprecio, y resopló una breve carcajada. Todos reaccionan igual, dijo mientras bebía la taza de un trago. Mientras Tyrion lo rellenaba, continuó. ¿Qué pasa si no quiero nada? ¿Qué pasa si solo quiero una conversación con el hombre más inteligente de Poniente?
Hubo un silencio cuando la sorpresa de Tyrion se manifestó en la jarra, derramando parte del vino en la bota del príncipe. Aunque a él no parecía importarle. «Ah, ¿dónde están mis modales? Tyrion, por ser un poco de mierda contigo, te regalo esto». Simplemente dijo, entregándole un paquete de aspecto cuadrado después de que bebió la recarga de una sola vez. Tyrion se quedó mudo mientras abría el paquete, no es que Sandor lo culpara. Fue muy divertido ver las reacciones de diferentes personas ante extraño Joffrey. Into the Dragon Pit. Mis experiencias cuidando a los Targaryen Dragons, por Grandmaster Mellos. El diablillo leyó en voz alta. Creo que has estado buscando ese tomo durante bastante tiempo, tío. Dijo Joffrey, bebiendo de su taza. Yo lo hice, sobrino. Tienes mi agradecimiento por esto. Debe ser la primera vez en 100 años que se lee este libro, dijo mientras lo guardaba en su baúl de viaje. Joffrey resopló, más como 2 días. El diablillo levantó la vista con total incredulidad. ¿Lo has rojo? Sí, mi parte favorita es cuando habla de limpiar las balanzas. ¿Sabías que usaron implementos de cobre especialmente hechos para eso? Dijo Joffrey, extendiendo su taza para volver a llenarla. No lo hice, dijo Tyrion, más para sí mismo que para su audiencia, mientras distraídamente vertía un poco más de vino en la copa Princes. Sandor miró su taza. Ya estaba vacío. Ah, a la mierda. Podría también, pensó mientras le hacía señas al diablillo con su taza. Entonces, después del entrenamiento, la caravana siguió adelante, se detuvo para almorzar donde el príncipe cenó con su familia, luego volvió a la carretera. Por la noche, el príncipe hablaba con el diablillo sobre todo tipo de cosas, desde libros y tácticas hasta rumores y política. El príncipe parecía disfrutar genuinamente de la conversación, dejando hablar principalmente a Tyrion pero agregando comentarios perspicaces de vez en cuando. El diablillo también comenzó a disfrutarlo, después de que se rompió el hielo. Sin embargo, fue para el 5.º día de la primera semana que ocurrió algo que definitivamente era parte del plan. Habían pasado por el Ibn un día antes, y la caravana todavía se estaba estabilizando un poco en su ritmo. Sin embargo, Joffrey no había comenzado con el entrenamiento esa mañana. «Despierta, Clegane, tenemos un largo día por delante», dijo mientras acudía al sabueso para despertarlo. Sandor no sabía qué hora era, pero el sol ni siquiera asomaba por el horizonte. Se frotó los ojos y casi apartó al príncipe cuando algo caliente le tocó la mano. «Cálmate, Clegane, es solo té caliente», dijo mientras salía de la tienda. Clegane simplemente negó con la cabeza y tragó todo el líquido ardiente de una sola vez. Se despertó al instante. Siguió a Joffrey, donde ya había ensillado los caballos de ambos. «Monta y sígueme», dijo. Pasó junto a los centinelas del campamento y cabalgó hacia la noche. Maldiciendo, Clegane montó en su caballo y corrió tras él. Cabalgaron por un pequeño sendero de tierra durante un par de horas antes de llegar a un tranquilo pueblo junto al lago del Ojo de Dios. Joffrey navegó sin esfuerzo entre los callejones y se detuvo en el muelle, aseguró su caballo y saltó a un bote de remos cercano. «Vamos, Clegane. No tenemos todo el día. O la noche, lo que sea», él dijo. Sandor entró lo más rápido que pudo, maldito sea el niño. Tan pronto como estuvo dentro, se pusieron en marcha, con Joffrey manejando ambos remos. Ofreció un cambio, pero Joffrey no aceptaría nada. «Clegane, mi resistencia es tan mala que si tuviéramos una batalla mañana probablemente moriría. Así que haré cualquier ejercicio que pueda hacer», dijo con un resoplido de humor negro. En contra de sus mejores deseos, el sabueso se encontró hablando probablemente, dijo. Joffrey carraspeó no probablemente, definitivamente. Pasaron un rato así, remando en un silencio algo sociable intercalado con pequeñas bromas sarcásticas. «Supongo que no vamos a pescar. Así que exactamente a dónde nos llevas, Joffrey?» Él insistió en que lo llamó así. «Soy terrible pescando», dijo Joffrey, sacudiendo la cabeza. «No, vamos a la isla de las caras». Ante eso, Clegane permaneció en silencio. «¿Por qué aquí?». Al igual que con todas las preguntas sobre extraño Joffrey, las preguntas solo llevaron a más preguntas. Cuando tocaron tierra, Joffrey ató el bote a un árbol convenientemente colocado y partió, seguido de Clegane. Encontraron un pequeño sendero de tierra que les permitió adentrarse más en la isla. Con cada paso que daba Sandor, la luz de la luna era más difícil de ver.
El follaje parecía crecer a su alrededor y troncos de arciano del tamaño de caballos salpicaban el camino, cada uno con su propia cara. Enojado, triste, alegre, orgulloso, asustado, feliz. Todas las emociones humanas posibles habían sido minuciosamente talladas en ellos, árbol tras árbol, los rostros los observaban. Sandor se detuvo de repente. «Joffrey, nos están siguiendo», dijo, su mano encontrando lentamente su camino hacia el pomo de su espada. Sin embargo, Joffrey parecía despreocupado. «Lo sé», dijo mientras partía de nuevo. Caminaron así durante otros 10 minutos antes de que finalmente los detuvieran. Un grupo de hombres bloqueaba el camino. Tenían largos bastones de madera y vestían capas harapientas hechas de hojas. «¿Qué buscas, forastero?», dijo el de enfrente. Sandor ya estaba listo para desenvainar su espada, pero Joffrey puso una mano sobre ella y le dirigió una mirada de advertencia. Luego dio un paso adelante y asintió hacia el orador. «Soy el príncipe Joffrey de las casas Baratheon y Lannister. Vengo a hablar con el guardián», él dijo. Los hombres parecían consultar entre ellos antes de asentir al unísono y hacer un túnel entre ellos. «Entonces vete, príncipe Joffrey de las casas Baratheon y Lannister». El príncipe no esperó, con un breve movimiento de cabeza y un susurro «gracias», había terminado, Clegane en punta. Casi esperaba tener que decir alguna tontería como Sandor de la casa Clegane o algo así, pero sin una palabra lo terminó. Cuando pasaron junto a los hombres, llegaron a un claro donde se alzaba un monstruoso anciano, cuya cara era sencillamente indescriptible. Frente a su rostro se encontraba un hombre pequeño, tal vez incluso un niño o una niña. Cuando su rostro se volvió hacia ellos y captó un rayo perdido de luz de luna, Clegane se quedó helada. Era una niña bien. Eran los malditos niños del bosque. Sus rasgos eran muy redondeados y sus ojos eran comparativamente grandes y expresivos, estaban más separados que los humanos. Mientras Clegane se congelaba, Joffrey siguió caminando como si estuviera comprando un poco de pan extra de las cocinas. Finalmente se detuvo a unos 7 metros de él. Ella dijo algo en un lenguaje ronco que él no pudo entender. Sin embargo, sabía que definitivamente no era Valirio o sus ramas descendientes, eso lo sabía con certeza. Sabía que tenía que dejar de sorprenderse, pero no pudo evitar que se le cayera la mandíbula cuando Joffrey se arrodilló y dijo algo en el mismo idioma que habían hablado los niños. Lo dijo muy lento, casi solemne. Los niños parecieron vagamente sorprendidos cuando terminó, y ella asintió hacia los hombres detrás de ellos, quienes rápidamente despegaron en 3 direcciones diferentes. Joffrey y los niños hablaron durante aproximadamente media hora, y luego ella se fue, caminando tranquilamente entre los arbustos y la maleza como si nada. Joffrey luego pasó un tiempo solo, tocando el gran árbol del corazón con su mano desnuda. Parecía estar respirando muy lentamente, y cuando abrió los ojos parecía que había perdido 100 años. Tenía una sonrisa relajada cuando se sentó en una de las ramas y le indicó a Clegane que se sentara con él. ¿Sabías que los Greenseers pueden hablar entre ellos a través de los árboles del corazón de los bosques de Arcianos? Él le preguntó. Clegane simplemente negó con la cabeza. ¿Dónde estás hablando con alguien en este momento?, le preguntó, dispuesto a creer cualquier cosa por ahora. La pregunta pareció sorprender a Joffrey mientras reprimía un resoplido y una carcajada. Desafortunadamente, no soy vidente verde, Clegane. Sin embargo, haría las cosas mucho más fáciles, dijo mientras miraba hacia los primeros rayos de sol. No, solo me gusta el sonido de los árboles y las hojas moviéndose con el viento. La pequeña calidez de los troncos de Arciano, la forma en que incluso los animales del bosque de alguna manera se quedan quietos a su alrededor, descubro que me ayudan a centrarme. Entonces cerró los ojos. Los hombres del norte dicen que puedes escuchar las voces de los dioses antiguos cerca de los árboles corazón. ¿Los sientes, Clegane?, le preguntó sin mirar. Sandor cerró los ojos, tratando de escuchar lo que había dicho el príncipe. El silencio era un poco inquietante, la forma en que un viento lento, apenas perceptible, fluía a través del claro, el lento batir de las ramas meciéndose. La rama del árbol de Arciano en la que estaba sentado también estaba extrañamente caliente. El viento a veces tomaba velocidad, a veces disminuía la velocidad, era casi como, alguien estaba. Un fuerte golpe lo sacó de su pseudo trance mientras saltaba alarmado, solo para encontrar a los hombres de antes en 3 grupos, cada uno bajando al suelo un cofre viejo pero grande y gastado. Joffrey solo abrió los ojos una vez que los 3 cofres estuvieron en el suelo. Gracias, les dijo mientras ellos asentían y regresaban al bosque. Sandor ya había tenido suficiente.
Joffrey, ¿qué diablos le dijiste a los niños? Le preguntó con una mirada. Joffrey pareció pensar por un segundo o dos antes de asentir. Habló mientras se ponía de pie y se dirigía al cofre más cercano. Guardián, soy Joffrey del clan Lannister. El antiguo enemigo despierta una vez más. Guardián, en nombre de los reinos de los hombres, te pido que honres el pacto. Se paró frente a uno de los cofres mientras Sandor se aclaraba la garganta ahora seca. ¿Qué enemigo? Logró salir. Los caminantes blancos, dijo mientras abría el cofre. Estaba lleno de armamento de vidriagón, grabado con las runas de los primeros hombres. Después de 3 viajes, el sabueso y Joffrey lograron llevar los 3 cofres hacia su carruaje. Justo a tiempo también, la caravana estaba lista para partir cuando llegaron con el tercer cofre. Cuando acababan de terminar de cargar, Tyrion apareció detrás del carruaje y miró los cofres con curiosidad. ¿Qué encontraste en el bosque, sobrino? Le preguntó a Joffrey. Armas de dragón glass capaces de matar a White Walkers, tío. Se lo dijo de hecho, sin perder el ritmo y sin siquiera mirar desde las cuerdas que estaba atando alrededor de ellos. Decirá. Estoy seguro de que también funcionarán con Grunkins y Snarks, dijo Tyrion, aunque la broma sonó un poco perturbada para los oídos de Sandor. No que yo pueda juzgar, pensó Sandor desesperado mientras tomaba un gran trago de su odre. El resto del viaje al norte había sido bastante normal comparado con eso. En un momento dado, Darry Robert escuchó rumores de bandidos y se tomó 3 días completos para cazarlos. Para su sorpresa, Joffrey lo había acompañado los 3 días completos, pero en lugar de hablar con el rey, miraba constantemente a su tío el Matarreyes, como si decidiera si hablarle o no. Al final no hubo bandidos, solo campesinos asustados, y la única conversación entre el asesino de reyes y Joffrey fue cuando ambos intentaban arreglar el carruaje de la reina, que se estropeaba con frecuencia. Unas 3 semanas después, habían llegado a Winterfell. Tan pronto como Winterfell estuvo a la vista, el rey y su grupo partieron al galope, dejando atrás la timonera de Kens y el resto del convoy. Joffrey lo siguió en su propio caballo, Sandor detrás de él. Cuando llegaron a la puerta de Winterfell, el rey Robert, que ya estaba saludando a la casa de Lord Stark, se volvió sorprendido. Ah, y este es mi hijo Joffrey, Ned. Vamos muchacho. Este es el hombre que me ayudó a ganar la rebelión, muéstrale respeto. Roberto bramó. Si Joffrey hubiera ofrecido algo de su habitual mezquindad en ese momento, Sandor pensó que Robert lo habría aplastado. No debería tener que preocuparse. Clegane había estado viviendo durante más de un mes en presencia constante del extraño Joffrey, y se enorgullecía de poder discernir su expresión mejor que nadie aquí. Lo que sucedió después fue definitivamente interesante. Joffrey se bajó de su caballo y saludó a Stark, agarrándolo del antebrazo y asintiendo con el respeto y la admiración más profundos que jamás había mostrado a su padre, o de hecho a cualquiera que Sandor conociera. Lord Eddard, dijo, su voz extraña. Lord Stark parecía un poco desconcertado por esto, pero lo saludó de todos modos. Joffrey saludó a Lady Stark y luego se movió por la fila de niños Stark reunidos, saludando a cada uno de ellos de una manera diferente, señaló Clegane. El primogénito de Lord Stark, Robb, estrechó su mano con respeto, intercambiando brevemente una o dos palabras que Sandor no pudo escuchar desde donde estaba. Sin embargo, al ver a la hermosa pelirroja, las facciones de Joffrey se iluminaron considerablemente, su sonrisa alcanzó el estado relajado que solo había visto en el bosque de Arcianos. Lady Sansa ya se estaba poniendo de un tono rojo que complementaba su cabello, y solo se profundizó cuando Joffrey tomó su mano y la besó suavemente. Lady Sansa parecía a punto de desmayarse ante esto y, afortunadamente, el príncipe pasó al siguiente en la fila.
Pájaro tonto, pensó Sandor, aunque la expresión de Joffrey había sido demasiado genuina para ser fingida, estaba seguro de eso. El siguiente fue bastante curioso. Joffrey pareció mirar a la niña más pequeña con una mezcla de diversión y respeto, antes de tomar rápidamente su mano, besarla y murmurar Lady Arya antes de pasar rápidamente a la siguiente en la fila. Bastante curioso. El niño más pequeño aplastó la cabeza y le dijo una especie de broma, lo que hizo reír al pequeño, Rickon, si Sandor no se equivocó, algo sobre un animal que huye que simplemente no se le metía en la cabeza para correr en zip patrón de Zack. El otro hermano, Bran, lo saludó bastante amigablemente, con solo un destello de culpa permaneciendo en sus rasgos antes de suavizar su rostro una vez más. El resto del grupo acababa de llegar a las puertas. Iba a ser un día largo, pensó Sandor. La siguiente semana en Winterfell fue un ambiente interesante para el estudio de extraño Joffreynes. Con Lord Stark discutía con frecuencia sobre los dioses antiguos, a veces invitando al diablillo con él. Aunque muchas veces Joffrey caminaba solo con Lord Stark hacia el bosque de dioses de Winterfell, señalando las ramas y pronunciando palabras solemnes. Con Bran y Rickon no interactuó demasiado más allá de siempre regañar al primero si lo veía escalar, y una vez convencerlo de que le dejara enseñarle al niño a usar cuchillos arrojadizos en lugar de continuar con una de sus escaladas. Los mástiles en el patio de entrenamiento a menudo estarían contra robo, incluso el bastardo de Lord Stark, Jon Snow, quien Joffrey insistía con frecuencia que los acompañara cada vez que hicieran algo. En la fiesta de la primera noche, Joffrey había comentado en voz alta que era extraño que no pudiera ver al segundo hijo de Lord Stark, Jon. En el incómodo silencio posterior, Lady Catelyn le había explicado que en realidad estaba afuera, prefiriendo el aire fresco. A eso, Joffrey había exclamado que Jon debe ser un maldito tonto por perderse una fiesta tan grande, y procedió a salir y de alguna manera maltratar al bastardo de Stark en el interior, sentándolo a su lado y continuar comiendo y hablando como si nada hubiera pasado, sobre todo hablando a Jon sobre espadas. Todos los demás habían estado en silencio durante unos 10 segundos, después de lo cual el rey Robert estalló en carcajadas y gritó más vino. Después de lo cual las cosas continuaron con normalidad y la enojada Cersei encontró un alma gemela dentro de la enojada Catelyn. A veces, Joffrey recogía a Tyrion para que Jon y él pudieran hablar con el diablillo entre peleas en el patio. Los caballeros rotos, llamó Joffrey al trío, para su gran diversión. Trató a Robb más o menos como Jon, pero sin la familiaridad más cercana. Sin embargo, las más interesantes fueron las hermanas. Cada vez que extraño Joffrey empezaba a ponerse demasiado tenso, acompañaba a Sansa por el castillo y el bosque. Cada vez que estaba con ella, volvía a la sonrisa relajada de la isla de las caras, sostenía su mano como un salvavidas y dejaba que ella hablara la mayor parte del tiempo, interrumpiéndola suavemente de vez en cuando, pero sobre todo siguiendo la corriente. Más preguntas, a la par del curso con extraño Joffrey. Joffrey había hecho un anuncio audaz un par de noches antes de que la caravana regresara al sur. Se había acercado a Lord Stark en medio de una fiesta, yo y el resto de su séquito cargando los 3 cofres detrás de nosotros. Lord Stark, si pudiera. Esto será breve. Él dijo. Lord Stark pareció desconcertado por la repentina aparición de los cofres, pero dio el visto bueno de todos modos. El comedor estaba en silencio cuando Joffrey proyectó su voz para llevar. Los hombres de la Guardia Nocturna y todo el norte han defendido durante milenios las fronteras del norte de nuestros 7 reinos. Ha sido una vigilia larga, que abarca miles de años, pero con poca gratitud por parte de los sureños. Bajó del estrado y abrió uno de los cofres. Es por esto, y como muestra de mi aprecio, y realmente del aprecio de todo el sur, que me gustaría dar a cada señor y dama del norte, a sus hijos e hijas, y a los hombres de las noches reloj, un arma ceremonial de vidriagón. Allí hubo murmullos silenciosos, aunque un tanto aprobatorios. Continuó mientras astutamente tomaba una daga de vidriagón y la dejaba brillar bajo la luz de las antorchas.
Su voz adquirió un tono duro, una fuerza distintiva, mientras decía su última pieza. Legends and Myths nos dice que estas eran una de las pocas armas que incluso podían dañar a los temidos caminantes blancos, y eso significa que los vigilantes y los hombres del norte de la era de los héroes llevaban consigo estas espadas sagradas. Lord Stark, ¿aceptarías este regalo en nombre del norte? Le preguntó mientras un repentino silencio caía antes de la gran fiesta. Lord Stark pareció tener dificultades para reprimir una sonrisa de aprobación cuando se puso de pie y proclamó con voz retumbante. Yo, Lord Eddard Stark, guardián y Lord Supremo del Norte, acepto este hermoso regalo en nombre de todos los hombres del Norte. Proclamó solemnemente. La multitud en el salón de banquetes apenas esperó un segundo después de que Lord Eddard aceptara antes de estallar en vítores y aplausos salvajes, en su mayoría de los anfitriones del norte. Todos sus Starks y, en realidad, todos los habitantes de Winterfell aplaudieron con locura, sobre todo la pequeña Arya, que, al parecer, ahora técnicamente poseería su propia daga de vidriagón. En el lado sur, sin embargo, la recepción fue más disputada. Era una mezcla de desconcierto e indiferencia, con excepciones como el rey Robert, aplaudiendo salvajemente y mirando con orgullo a su hijo, y el recatado aplauso de Cersei que no ocultaba un ceño vagamente desaprobador. Sandor se limitó a sonreír, sin siquiera sacudir la cabeza, y aplaudió como cualquier norteño. Estar cerca de extraño Joffrey te garantizó algo. Nunca te aburriste. Y lo mejor de todo, Joffrey iba a tener uno de sus paseos con Lord Stark mañana por la mañana, así que no sería necesario. Pensó en eso por un rato antes de terminar su cerveza y gritar por otra. No debería haberse molestado, el hombre del norte a su lado prácticamente bebió su propia cerveza en Sandor, mientras le palmeaba la espalda con entusiasmo. Extraño Joffrey, nunca te vayas. Sucedió cuando menos lo esperaba, claro. Tantas cosas funcionan como un reloj, una y otra vez, tanto en Westeros como en esos. Los salvajes no eran uno de ellos. Gritó uno de los guardias Stark antes de recibir una flecha en la garganta. Ned y yo habíamos estado explorando el bosque de lobos, hablando de los antiguos dioses, cómo le hablaban a uno en los árboles del corazón si uno se esforzaba por escuchar. Esta vez Ned me había llevado a la caminata mucho antes de lo habitual. Por lo general, lograr que Ned se descongelara a mi alrededor era la tarea de los otros, a veces literalmente, pero en esta vida, Ned se había acostumbrado rápidamente a su idea de caminar por el bosque de los lobos, intercambiando ideas sobre el gobierno y el deber, historias sobre la guerra, consejos sobre la crianza de los hijos. Nada y todo. Sin embargo, en su mayoría, caminaron en silencio, jugando el juego de escuchar los sonidos de la vida silvestre, aunque no su presencia, sino su ausencia. Cuando el bosque estaba tranquilo, generalmente significaba que había un árbol de corazón de anciano cerca. Cuando eso sucediera, lo encontrarían y tratarían de escuchar a los antiguos dioses. Ned, como siempre, habían estado solos, a excepción de 3 hombres de armas invernales y 2 de su séquito de capa roja, Barrett y Orland. La posibilidad de una incursión salvaje tan al sur había sido insignificante. Se habían detenido, notando la falta de sonido. Debe haber uno cerca, dijo Ned, en voz baja como era su deseo. No estoy tan seguro, dije, trabajando a través de mis asombrosos recuerdos, buscando este lugar en el bosque de lobos. Estábamos a unos 40 minutos caminando hacia el noroeste, pasando el gran árbol hacia el sur, entonces. Estaba seguro. No se suponía que hubiera árboles de corazón por aquí, gritó uno de los guardias Stark antes de recibir una flecha en la garganta. Un coro de gritos salvajes estalló a nuestro alrededor cuando más de una docena de salvajes se levantaron del suelo y cargaron contra nosotros. Apenas hubo tiempo para sacar nuestras armas antes de que estuvieran sobre nosotros, y apenas hubo tiempo para pensar, rugió Ned, sacando su espada larga mientras cortaba a uno de los Wildlings. Para la vida. Rugí mientras tomaba mi hacha de mano y Witebane, la combinación perfecta para un ataque de White y White Walker. Sin embargo, servirían muy bien contra salvajes sin armadura. Rápidamente me entregué al frenesí mientras detenía los golpes con la larga y hermosa daga de acero valirio que era Witebane, a veces incluso cortando las armas salvajes por la mitad. Nunca vieron el hacha de acero que partió sus cráneos, tan preocupados y codiciosos estaban por el brillo blanco brillante de Witebane.
Para los vivos, pensé, divertido. He estado luchando contra los malditos caminantes blancos demasiado tiempo para mi cordura. El tumulto salvaje se solucionó rápidamente, con todos menos Ned y yo muertos. Creo que fue el último de ellos, dijo Ned mientras respiraba profundamente, luciendo conmocionado. Estaba a punto de responder cuando vi a un arquero detrás de Ned. Ned, ¡cuidado!, grité tirándolo al suelo al mismo tiempo que un fuerte tun rompía el silencio del bosque. Oh, dije, mirando tontamente el eje que sobresalía de mi pecho. Rápidamente me desperté cuando el arquero tomó otra flecha del carcaj. No, dije mientras tomaba un cuchillo arrojadizo del único juego que llevaba. La segunda flecha me clavó la mano en el pecho, a solo unos milímetros del cuchillo arrojadizo. Tienes que estar bromeando, murmuré. Tuvo que ser un golpe de suerte. Volví a mirar al arquero, me estaba mirando como un tonto antes de salirse y buscar otra flecha. Gruñí mientras agarraba un cuchillo arrojadizo con la otra mano y lo lanzaba hacia el bastardo. Apenas logró disparar una tercera flecha antes de que el cuchillo volase y le diera en el ojo. La tercera flecha me llegó una milésima de segundo después de que cayera. Impactó con un ruido sordo, aunque curiosamente no dolió tanto como los demás. ¿Qué tal eso? Caí de rodillas, mi sangre se acumulaba a mi alrededor. Estaba a punto de caer de pecho al suelo cuando Ned me agarró. Sentía la cabeza entumecida y tambaleante, y una especie de zumbido extraño me rodeaba las extremidades. Sujete su gracia, dijo Ned mientras me recostaba lentamente en el suelo. El zumbido ahora era bastante fuerte, aunque no molesto, más bien relajante. Espera, príncipe Joffrey. Ned parecía desesperado, debe haber descubierto que las heridas eran fatales. Oh, Ned, debes siempre ser tan para mal, luché por decir. Tuve que escupir la sangre que había estado bloqueando mis vías respiratorias para volver a hablar bien. Necesitaba decirle algo a Ned, algo muy importante que era... Ned, has sido como un padre para mí. Tosí más sangre. El morado vendría a por mí pronto. Tenía que ser rápido, no sabía por qué era tan importante, pero tenía que decirlo. Yo me hubiera vuelto loco si después de todo este tiempo no hubieras estado allí. El zumbido era tan fuerte que ya no podía escuchar su voz. Parecía confundido. ¿Por qué? Todo era tan obvio, lo que estoy intentando, que yo te amaba como a un padre que, a diferencia de él, tú estabas allí, para mí. Viejos dioses, por favor, déjenme morir. Solo había oscuridad, pero ya podía sentir el olor agrio y acre del estrangulador que venía por mí. He pagado mis pecados 1000 veces, no hay nada más que pueda hacer, no puedo vencerlos. Empecé a ahogarme. Siempre era lo mismo, siempre lo mismo. Podía recordar mi segunda vida, dioses, lo estúpido e ingenuo que había sido. Jadeando por aire en la oscuridad, recordé mi segunda vida.